En el 94, porque por eso empecé en la política. O sea, usted entra a la política por su papá. Sí. Pero porque, a ver... Porque él estaba enfermo de cáncer. Ajá. Y yo era profesora de Derecho Constitucional, en realidad muy joven, entonces hoy todos los gobernadores, camaristas, jueces, son todos mis exalumnos. Sí. Y Luis León, que ya murió, que era un senador por el Chaco, me pidió que yo sea convencional constituyente, porque tenía mucho prestigio, etcétera. Y yo la verdad que no quería saber nada con la política, porque yo creía que la política me había robado mi papá, en parte. Pero mi papá estaba enfermo de cáncer y estaba ya en cama. ¿Qué edad tenía su padre? 67. Ajá. Y entonces yo le dije, yo hago lo que vos quieras, porque además Nacho, mi hijo más chico, tenía 2 años. No, tenía 4 meses. Pero usted era muy joven ahí. O Sí, sea, 38. 38, y estaba en el mundo, daba clases y trabajaba como... Y tenía un estudio. Ya había trabajado en la justicia y tenía un estudio enorme. Ajá. Y entonces su padre, ¿qué le dice? Y me dijo, me gustaría verte antes de morir. En política. En la convención constituyente, porque yo era jurista. Entonces yo fui a la convención, después me hice muy conocida. Yo le dije, papi, yo voy, pero avisale a Alfonsín, que era su íntimo amigo, a Raúl, que yo voy a votar en contra del pacto, porque yo no voy a votar en contra una cosa en la que no creo y la que no enseñé en la facultad. ¿El Pacto de Olivos? Sí, y entonces dijo, bueno, yo la controlo a la nena, dijo Alfonsín, y bueno, fue un error del sistema. Y cuando volví... El error del sistema es buenísimo. Sí, un error del sistema. O sea, ya entró ahí ya generando, o sea, la presión. Claro, y ahí se fui plantó disidente, enseguida. Me hice conocida, fui... Pero perdóneme, tenía 5 minutos ahí y ya se plantó. Por siempre me planté. Cuando era chiquita me iba a vivir sola, detrás de la villa. Y agarraba, viste, esos ¿cómo se llama? Neceser. Antes había unos neceser que las mujeres ponían talco y cosas. Me encantaba el neceser. Yo metía mi oso y me iba a vivir sola, porque me enojaba. Se enojaba con la familia y se yo iba. vivía a una cuadra de lo que se llamaba, empezaban las chacras en Resistencia, en Villa San Martín. Y entonces me iba a vivir sola, había que buscarme. Sí. Y mi papá siempre dijo, esta chica es inmanejable. Se le plantó, o sea, su padre le dice, me encantaría verte, Lilita, y ¿le decía Lilita a su padre usted? No, Moody. Moody. ¿Por qué Moody? ¿Qué sé yo? Pero era un amor. Ajá. Uy, por eso uno no va a conseguir marido nunca estable. Porque era muy divertido. Mi papá, por ejemplo, decía, Lela, yo soy poco salidor, pero poco volvedor. Lela es su madre. Sí. Y era verdad, eran los opuestos. Mi papá salía y decía, me voy a tomar un café. Y no volvía por 2 semanas. ¿Y dónde está? Pero perdóneme. No, o sea, yo lo quiero tener de ídolo su padre, si me lo permite. Juro que es así. Entonces por ahí estaba en Río de Janeiro, por ahí estaba en Buenos Aires, por ahí salía con una camioneta para el campo, la vendía. Cuando nació mi hijo mayor, mi papá no estaba y no aparecía, estaba acá en Buenos Aires. ¿Pero cómo se iba? Perdóneme, o sea, yo quiero tenerlo como santo patrono los que salimos y llegamos tarde. Sí, no. ¿Usted sabe lo que es llegar a las 4 de la mañana a casa? Entonces decía mi papá, dice, hay 2 formas de irse de la casa, querida, porque yo le decía, ¿por qué no avisás? Porque después eran unos líos, entonces venía con una yarara, toda haciendo la artisteada, si no se internaba en los sanatorios que estaba enfermo. La última vez que se hizo el enfermo, que no se hizo el enfermo, entonces ya está internado, entonces mi mamá lo tenía que perdonar. Y una vez, bueno, efectivamente tuvo un accidente. Nadie fue. Y pastor mentiroso. Que el dueño del sanatorio apareció a las 9 de la mañana a casa diciendo, Lela, andá, porque efectivamente tiene conmoción cerebral. Hizo tal lío en ese sanatorio, o sea que nuestra vida fue muy difícil y a la vez enormemente Pero que era feliz. tipo bohemio entonces, era Sí, toda una bohemia. Amaba los pescados, amaba la vida. Para él, eso yo heredé, ¿no? Esa igualdad de todo el mundo, del payador, del lustrabota. El velorio de mi padre fue un éxito. Pero fue el éxito más rotundo, era el de, ¿te acordás que así decía en Doña Flor y sus 2 maridos? Sí. Fue como el velorio de Badiño. Y yo recuerdo, mirá lo que me haces contar, pero es maravilloso, ¿no? Porque mi hermano dijo esto, el que murió. Entonces estaban todos rodeando el cajón, el gobernador, las amigas vírgenes de mi mamá que eran profesoras, las señoras que tomaban el té, las prostitutas de enfrente de casa que había, porque vivíamos en pleno centro y había un lugar donde había prostitutas que jugaban al prode con mi papá, el canillita, era todo, ¿no? Y entonces una amiga mía, María Josefina, dice, ay, cuando llegó la profesora castellano se asustó porque tenía el mismo susto de la escuela secundaria.
Estaba toda la fauna. Entonces, él era amigo de todos. Y para él todo el mundo era igual.